Bendiciones a todos y buenas noches. Y esta es la segunda parte de nuestra lección número 4 de la deidad de Jesús. Y segunda parte de redención por medio de Cristo. Y porque Jesús, el Dios eterno, vino y se manifestó en carne, porque su propósito era traernos salvación. La reconciliación entre el hombre y Dios no llegó por iniciativa del hombre. Y ciertamente no fue el resultado del esfuerzo del hombre. Jesús, concebido en el vientre de la Virgen María, no vino de línea sanguínea del hombre. La salvación es solo de Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El apóstol Juan reafirmó una verdad similar en su primera epístola. En 1 Juan, capítulo 4, y versículos 9 al 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado de Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y tienen una pregunta: ¿y cómo trajo Jesús esta redención? En su sacrificio. Jesús vino para ser un sacrificio por nuestro pecado. Su verdadero propósito al venir fue buscar y salvar a los que están perdidos. En Lucas capítulo 19 y versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y al salvar lo que se había perdido. Nuestra salvación nunca ha dependido de cualquier cantidad de sacrificio que podamos hacer por Dios. De hecho, la Biblia dice que éramos como ovejas descarriadas y Jesús vino a rescatarnos. El sacrificio de Jesús fue un regalo gratuito para nosotros, pero el pago tuvo un gran costo para Él. En Romanos capítulo 5 y versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Habiendo hecho esta expiación sustituida por nosotros pecado, Jesús ofrece gratuitamente vida eterna a todos los que se arrepentían
de sus propias obras y confíen en Él. En Juan capítulo 14 y versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos capítulo 4 y versículo 12, la Biblia dice también, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. La expiación de nuestros pecados se completa a través de Jesús y la redención se ofrece únicamente a través de su sacrificio. En punto B, su resurrección. La resurrección de Jesús finalmente proporcionó la palabra contundente de su deidad. No solo había resucitado a otros entre los muertos, sino que Él mismo se levantó de entre los muertos. Un cita de Henry Morris, la resurrección corporal de Jesucristo de entre los muertos es la prueba suprema del cristianismo. Si la religión no tuvo lugar, entonces el cristianismo es una religión falsa. Si tuvo lugar, entonces Cristo es Dios y la fe cristiana es la verdad absoluta. El apóstol Pablo escribió algo similar respecto a la resurrección de Cristo como la verdad definitoria de la esperanza cristiana. En 1 Corintios, capítulo 15, y versículos 17 y 19, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vosotros pecados. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La resurrección de Jesucristo es la base de la fe cristiana y es el evento más espectacular de toda la historia de la humanidad. Como sabemos de Jesucristo, que es verdad, la Biblia presenta al menos 3 pruebas y estas también se han corroborado con evidencia histórica. Una tumba vigilada. Hay quienes sugieren que Jesús no resucitó de entre los muertos en absoluto, sin que sus discípulos vinieron y robaron su cuerpo para herencia que había resucitado. Este argumento es fácilmente descartado por las acciones de los enemigos de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos. Primero pidieron que la tumba fuera custodiada
por soldados romanos y su petición fue concedida. En Mateo capítulo 27 y versículos 75 al 66, y Pilato les dijo: allí tienes una guardia, id, aseguradlo como sabíais. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardaría. Cuando el cuerpo de Jesús desapareció y los guardias dijeron a los principales sacerdotes que había resucitado de entre los muertos, los principales sacerdotes sobornaron a los guardias y a los superiores de los guardias para que dijeran en cambio que los guardias se habían quedado dormidos en el trabajo. En Mateo capítulo 28 y versículos 12 al 15, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dijeron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros. Sus discípulos vivieron al noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos al salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. El castigo romano para un soldado que se quedaba dormido en su puesto era la muerte. El hecho de que los soldados no fueron ejecutados es en sí mismo una señal reveladora de que hubo sobornos. Una tumba vacía. Luego la propia tumba vacía. Si el cuerpo de Jesús todavía hubiera estado en el tumba, los guardias no habrían tenido que dar una razón de por qué estaba vacía. Además, los evangelios registran que varias personas que esperaban encontrar a Jesús en el tumba, en cambio, encontraron la tumba vacía. Primero, un grupo de mujeres acudió a ungir el cuerpo de Jesús, pero encontraron una tumba vacía y un ángel que las invitó a mirar dentro. En Mateo capítulo 28 y versículo 6, las escrituras dicen: no está aquí, pues ha resucitado
como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Las mujeres regresaron e invitaron a Pedro y Juan a venir a verlo también. En Marcos capítulo 16, versículo 1 al 6, y Juan capítulo 20, versículos 1 al 7. Esta es otra referencia de este evento. Testigos acuraz vivos. Y después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en múltiples ocasiones durante los siguientes 40 días. También se apareció a un grupo de unas 500 personas. En el momento en que Pablo registró esto, la mayoría de estas personas todavía estaban vivas. Si Jesús, de hecho, no se les hubiera aparecido después de su resurrección, les habría resultado muy fácil simplemente hablar y decirlo. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 5 al 8, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos de la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Este tiene un ejemplo. Se cuenta la historia de un musulmán africano que se convirtió al cristianismo. Cuando sus amigos le preguntaron por qué se había hecho cristiano, respondió con una comparación que sabía que entenderían. Bueno, es así. Supongamos que vas por el camino y de repente el camino se bifurca en dos direcciones y no sabía qué camino tomar. Había dos hombres en la bifurcación, pero uno estaba muerto y el otro vivió. ¿A quién le preguntaréis qué camino tomar? La resurrección de Jesucristo no solo proporciona evidencia innegable de su deidad, sino que también nos confirma que Él es el camino, la verdad y la vida en Juan capítulo 14, versículo 6. Y tercer punto, y Él reencuentro con Cristo. Jesús es más que una figura histórica. Él es nuestro Dios vivo a quien esperamos ver. Justo antes de que Jesús fuera crucificado, prometió a sus discípulos que volvería. En Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, las Escrituras dicen: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creí también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, los ángeles dijeron a los discípulos que Él regresaría de la misma manera. Y otras palabras de Jesús regresará física y corporalmente a la tierra. En Hechos capítulo 1, versículos 10 al 11. Y las Escrituras dicen, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Este próximo evento nos da una gran esperanza, la esperanza de su venida. Sabemos que los cristianos que mueren antes de la venida de Cristo estarán instantáneamente en la presencia del Señor. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de cuerpo y presentes al Señor. Aún así, llegará un momento en que todos los cristianos se reunirán inmediatamente con Cristo en su regreso. Esto sucederá en el rapto. Después del rapto habrá la segunda venida de Cristo. Estos son dos eventos separados. Y primera vez, el arrebatamiento de los santos de la iglesia. Jesús permitió que vendría por su novia, la iglesia, en lo que conocemos como el rapto. Aunque la palabra rapto no está en la Biblia, el evento sí lo está. La palabra significa ponerse al día, y Pablo habla de este evento y explica su secuencia. En 1 Tesalonicenses y capítulo 4 y versículos 16 y 17, y porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descendería del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, en los nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos
siempre con el Señor. Y la segunda venida con los santos. La segunda venida es otro evento descrito a las Escrituras, pero es diferente del rapto. En el rapto, Jesús aparece en el cielo y llama a sus santos. En la segunda venida, Él regresa a la tierra con sus santos. En Apocalipsis capítulo 19 y versículos 13 al 14. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa tenida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de línea finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. La segunda venida de Jesús es cuando derrotará a los ejércitos del anticristo y establecerá un reino mileniario literal y reinará durante 1000 años en la tierra. La esperanza de vida eterna, acompañado la esperanza de la venida de Cristo, es nuestra esperanza de vida eterna. Ninguna de estas esperanzas es tan débil como podríamos esperar que mañana haya bien tiempo. Más bien esto. Esperanza habla con cómo nuestra confianza en la realidad de las promesas de Dios da esperanza a nuestros corazones. En Tito, capítulo 1, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no mente, permitió desde antes el principio de los siglos. Dios ha permitido vida eterna para todos los que has criado en Cristo para salvación. Y esta promesa nos da esperanza. En Juan capítulo 1, versículo, en 1 Juan, capítulo 5 y versículos 1 al 13, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Si habéis creyendo en el nombre del Hijo de Dios, Él os ha dado vida eterna que jamás os será quitada. Y si no has creyendo en Él te invita a hacerlo hoy.
En nuestra conclusión, al estudiar la deidad de Cristo, o Jesús, queda claro que esta verdad importa en todos los aspectos de nuestras vidas. Si Jesús no es Dios, el cristianismo está vacío y la Biblia es opcional. Pero si Jesús es Dios, conocerlo, seguirlo, es el único camino hacia la realización duradera y el gozo eterno. Las Escrituras dan muchas descripciones de Jesucristo. Consideré la importancia de estas junto con los diversos puntos de vista y necesidades que tiene la gente. Y tienen muchos ejemplos aquí, pero mi favorito es para el pecador. Él es el pescador de hombres. Y Marcos capítulo 1 y versículo 16 es el versículo de mi vida, pero este ejemplo es para mí. Y tienen muchos otros. Para el cristiano, Él es el Hijo de Dios vivo, el Salvador, el Redentor y el Señor. Y para el educador, Él es un gran maestro. Y para el florista, Él es el rosa de Sarón y lirio de los valles. Para una madre, Él es un hijo amado. Y tienen muchos otros ejemplos en estas ilustraciones, pero en pocas palabras, Jesús es la respuesta a cada necesidad de tu alma. Si no has confiado en Él como tu Salvador persona, confía en Él hoy. Él es el único camino al Padre y a través de Él puedes recibir la vida eterna. Y si has confiado en Él, centra tu vida en torno a Él. Él lo es todo. Amén.